Bienvenidos a otra charla de Construyendo Fiabilidad. Hoy viajamos hasta Chile para encontrarnos con José Leal, un referente del mundo de los rodamientos y el mantenimiento industrial, creador del canal Rodatech X, donde divulga sobre mecánica, fiabilidad y nuevas tecnologías aplicadas al sector. ¿Qué encontrarás en esta conversación? La dividiremos en tres bloques. La primera, rodamientos y fiabilidad. Principales errores en mantenimiento y cómo evitarlos. La importancia de la lubricación en la vida útil de los rodamientos. Y por qué el rodamiento es el corazón de la máquina. La segunda parte, la creación de contenido en la industria. ¿Cómo nace un canal de divulgación técnica en YouTube? Los mayores retos de crear contenido en un nicho tan especializado como el industrial. ¿Y vale la pena generar contenido técnico? Y para acabar, la guinda del pastel, el técnico comercial en nuestra querida industria. ¿Qué diferencia a un buen comercial de uno mediocre? ¿Cómo vender sin ser el típico vendedor? ¿Y qué conocimientos técnicos necesita un comercial para aportar valor? Es una conversación llena de ideas, experiencias y reflexiones sobre el presente y el futuro del sector industrial. Espero que la disfrutéis tanto como yo. ¡Comenzamos! Sí, tienes una gran trayectoria en el mundo de la mecánica, en el mantenimiento y en concreto del mundo de los rodamientos. Si alguien que no conoce nada sobre esto empieza a trabajar en mantenimiento o en fiabilidad, ¿qué es lo primero que tienen que entender del mundo de los rodamientos? No, buena pregunta. Hola, Alex. De repente los rodamientos como no se ven, porque cuando tú entras a una planta, estás revisando las máquinas, uno siempre ve la carcasa y el eje que está en movimiento, y en la universidad tampoco te hablan mucho de los rodamientos. Una persona que se capacita o se dedica y estudia, una persona que estudia mecánica, electromecánica, electrónica, mantenimiento, ven muchas estrategias y, claro, mencionan a los rodamientos, te aparecen eh, literatura, pero en realidad, desde el aspecto práctico, es muy poca la información que hay. Entonces, los rodamientos tienen aproximadamente, yo he calculado que tienen como cinco, quizás un poco más, pero son como cinco áreas las que uno podría estudiar. Por un lado está el conocer el producto rodamiento, que son los códigos, descripción técnica, es como describir físicamente lo que es el rodamiento. Por otro lado está la aplicación que este rodamiento pudiese tener, ya que podrías tener tú un rodamiento con diversas aplicaciones, ¿ya? Por otro lado está también cómo tú haces el mantenimiento al rodamiento, ya vamos en tres áreas. Está el análisis de falla, y también otro tema importante y a veces no se estudia mucho, la diferencia entre marcas que existen también, que son muchas. Diferencia entre marcas quiere decir diferencia entre fabricantes de rodamientos, ¿no? Correcto. Los Vale, fabricantes de rodamientos eh, tienen su producto y son diferentes. vale. O sea que si alguien se inicia en el mundo este de los rodamientos, estas serían las 5 áreas que debería de conocer para poder empezar a entender de qué va este mundo. Claro, y por ejemplo, y ahí tienen submundos. Por ejemplo, cuando hablamos del mantenimiento del rodamiento, que no tiene nada que ver con la descripción del mismo, hablamos del montaje, de la lubricación, de la alineación de los equipos. Entonces, casi todos se van y se centran en la parte mantenimiento, lo cual está muy bien. ¿Ya? Se centran ya sea en el mantenimiento como intervención de un equipo, donde tú vas a instalar un rodamiento, lo vas a cuidar en el tiempo y lo puedes hasta monitorear, que es una arista, y muchas personas se centran en eso y está perfecto, o sea, ese es el punto más fuerte, pero descuidamos a veces la descripción del rodamiento como un producto. Y el rodamiento como un producto tiene características que hacen uno diferente de otro, tiene características técnicas también. Entonces, básicamente sí. Entonces, ahora hilo con la siguiente pregunta y sería, y entonces, dentro del ámbito que me muevo yo, que al final es un poco la audiencia, del mundo más industrial, ya en planta, hablando de plantas industriales, ¿cuáles son los errores principales que te suelen encontrar o qué problemas son los más habituales que te suelen encontrar en el mundo este? Que cuando ocurre una falla,
no se tiene una respuesta certera de por qué ocurrió o la causa raíz. Hay mucho desconocimiento de saber por qué fallan los rodamientos. Y por otra parte, también encuentro de que las plantas industriales no invierten en lo que es finalmente un plan de estudio o un plan de conocimiento, ya sea para el área de compras, para el área de bodega, ya sea para el área de mantenimiento, el área de confiabilidad, que cada área tiene su función dentro del cuidado del rodamiento. Me explico. Tú tienes un mantenedor y el mantenedor le llega al rodamiento y el rodamiento lo instala, lo lubrica y después le hace monitoreo de condición para saber cuándo hay que cambiarlo. Y muchas personas, las plantas se centran en eso. Pero, ¿qué pasa con la persona que compra? El comprador técnico. Esa persona que tiene que salir al mercado y le dicen necesito el rodamiento para el motor X y el comprador sale y compara A, B y C y simplemente se fija en el precio final y dice, ah, este es el rodamiento que necesito porque es más, entre comillas, más económico o tiene mejor disponibilidad. Pero el comprador técnico tiene una función vital porque si él no sabe lo que realmente está comprando, podría traer, en este caso, un producto que no sirve en la práctica. Y cuando ya en la práctica te encuentras con ese producto, tienes que instalarlo. Y por otra parte, la persona que almacena, si no protege el rodamiento durante los años o el tiempo que esté en su almacén, por decirlo, lamentablemente el rodamiento también podría venir con algún tipo de falla. Entonces, particularmente, el rodamiento no se ve integrado dentro de un plan de mantenimiento, se toma como simplemente un producto de que a veces se tiene y se instala y se cambia simplemente. Sí, es como se toma como exactamente como un consumible, como si fuese un consumible estándar, ¿no? Que no va a tener diferenciación y no va a tener impacto en la fiabilidad y en la producción de la planta. Y realmente sí que lo va a tener. Alejandro, mira, yo te coloco el siguiente ejemplo. Muchas personas dicen que todo es importante, y estoy de acuerdo. El sello es importante, el lubricante y la lubricación es importante. Eh, Todo lo que rodea un equipo, el aspecto electrónico, la alimentación eléctrica, todo es importante. Estoy 100% de acuerdo. Pero te hago una pregunta, ¿cuál es el único elemento mecánico en los equipos rotativos que tiene un control exclusivo vibracionalmente hablando? El único es el rodamiento. Y eso quiere decir de que es el elemento clave en un equipo rotativo. De hecho, se hace una analogía, yo siempre la uso, de que el rodamiento equivale al corazón, en este caso para uno. Por ejemplo, yo tengo, y tú también, y todos los que estamos viendo esto, tenemos diversas partes del cuerpo y todas esas partes son importantes. Pero el corazón, si deja de latir, no existe. Claro. El rodamiento tiene ese nivel de importancia. Si el rodamiento falla o el rodamiento tiene problemas, todo lo demás de la máquina no funciona. En cambio, es posible que otros elementos puedan no estar funcionando a un nivel óptimo y la máquina podría seguir funcionando, aunque no estuviese en pleno rendimiento, etcétera. Pero sí que es cierto que si el rodamiento falla, lo demás falla. Por ejemplo, si me lo llevo al mundo que yo más trabajo, el mundo de los cierres mecánicos, de los sellos, en el momento que falla el rodamiento, automáticamente nosotros ya de estanquidad ya no tenemos nada que hacer. Es imposible, no podemos trabajar. Exactamente. Ahora, nosotros cuando estamos los humanos, nos hacemos exámenes de sangre, nos hacemos otro tipo de exámenes, protegemos otros organismos, protegemos la sangre y está perfecto. ¿Ya? Y en el caso de los rodamientos se protege la lubricación, se hace Sí. control sintomático del lubricante, se cambian otros repuestos aleatorios, pero insisto, ¿cuál es el elemento en el cual se centra toda la teoría del control vibracional? El rodamiento. El rodamiento es el único elemento que tiene mm, un alto círculo de estudio y si no fuese así, se haría un trabajo simplemente y solamente en la parte de lubricación, que también se complementa, pero es un Sí. complemento, ¿te fijas? Sí, eso me interesa también un poco. ¿Cómo afecta esta área de lubricación a la vida útil del rodamiento y al desempeño del rodamiento? ¿Cuán importante es? Porque claro, si vienes de la parte
de la parte del mundo de los lubricantes, de los lubricadores, te van a decir una información. Entonces también, que es la que yo conozco, ahora quiero conocer también desde la parte de vista de los rodamientos, ¿cómo veis vosotros la parte de la lubricación y qué importancia tiene para la vida útil del rodamiento? Ya, aquí tenemos dos, aquí yo abro otro tema. La lubricación, según la literatura, y dependiendo la literatura que tú lees, hay marcas que dicen de que el 50% de las fallas están ligadas a la lubricación. Hay otras Correcto. que dicen el 70%. Existen cálculos matemáticos que te permiten determinar cuánto va a ser la estimación de vida nominal de un rodamiento. Ya la vida nominal de un rodamiento se puede calcular en base a la geometría o a la forma que tenga el rodamiento, el tipo de elemento rodante, ya considera las cargas que tiene el rodamiento y se compara con la capacidad real de carga que tiene y se eleva un exponente y ese exponente está en función o depende básicamente de que si el rodamiento es de bola o de rodillo, ¿ya? Ese es el cálculo nominal de vida útil. Pero adicionalmente a eso, ese cálculo final de vida útil se puede corregir o se puede mejorar y la única variable que considera la vida útil del rodamiento es aspectos lubricatorios. Entonces, matemáticamente hablando, la lubricación es muy importante en la vida útil del rodamiento. Y lo voy a arreglar. Teóricamente hablando, la vida útil del rodamiento depende casi 100% de la lubricación. Yo creo que la lubricación es muy importante, ya es vital. Ahora, darle un porcentaje de y atribuirle un porcentaje de falla, me atrevería a decir de que es un dato poco objetivo. Me da la impresión de que las marcas de rodamiento, cuando hacen sus análisis de falla a nivel global, porque hay marcas que son globales, guardan en sus bases de datos las causas que ellos logran determinar como falla y van dejando su catastro. Y después dicen, no sé, de los 100 análisis de falla que hice en este año, el 50% encontramos nosotros de que estaba atribuido a la lubricación, ¿ya? Claro. Entonces, por una parte, podrías tener los estudios que hacen las marcas, que yo creo que son así en realidad, ya, porque para dar un porcentaje así tienen que tener algún tipo de base de datos, pero por otro lado, está el cálculo matemático, que si tú solamente te centras en eso, uno podría decir, efectivamente la lubricación es muy importante. Con esto no se entienda mal lo que voy a decir. No digo que la lubricación no lo sea. ¿Es importante? Sí. ¿Es vital? Sí. Es lo que más tienes que cuidar. Es la sangre del rodamiento. Si tú cuidas tu sangre, vas a cuidar tu cuerpo, vas a tener una calidad de salud mejor. Si cuidas la parte de lubricación del rodamiento, tu rodamiento va a andar excelente. Pero en ninguna parte de esa fórmula te dice un factor que corrija según el tipo de montaje que hiciste. Imagínate una persona que hizo una excelente gestión de la lubricación, pero eh, la tolerancia que estaba en el eje era inapropiada y el rodamiento quedó apretado. ¿Cómo vas a lubricar bien si el rodamiento no tiene el espacio para poder recibir ese lubricante? Y eso no está en la fórmula. ¿Ya? O que el rodamiento se desgaste y empiece a tener giro defectuoso, se empiece a deslizar donde no corresponda, y eso genera una alza de temperatura, y esa alza de temperatura daña, en este caso, la viscosidad del lubricante que está utilizando y el lubricante finalmente, aparentemente, es la causa de la falla. O que la persona que hizo el montaje se colocó o utilizó el bate de Bam Bam y le dio el rodamiento y simplemente el rodamiento ahí quedó mal montado. Tampoco está en la fórmula. O que el rodamiento estuvo 10 años en bodega y salió todo oxidado y cuando lo instalaron simplemente la corrosión se lo comió. Tampoco está en la fórmula, ¿te fijas? Claro. O simplemente compró un rodamiento que aparentemente era lo que necesitaba y era un rodamiento falsificado. Y tampoco está en la fórmula. Entonces, claro que es importante la lubricación, pero no es que dude, pero discrepo un poco en ese porcentaje tan certero que dan las marcas al momento de decirte falló un 50%. Ya, pero a ver, ¿de Estoy de dónde? acuerdo. Estoy de acuerdo y yo tengo también una... Utilizo ese tipo de porcentajes porque nos ayuda a ver el impacto, como tú has dicho, ¿vale? Este estudio nos está diciendo y nos está ayudando a ver que el lubricante es vital para el funcionamiento del rodamiento. Perfecto. Pero estoy totalmente de acuerdo de que la realidad
nunca no es tan simple, ¿sabes? No es tan simple a decir, no, el 70% de los fallos es por culpa del lubricante y ya está. Hay más, hay muchos más actores, hay mucho más factores. Y yo creo que estos estudios a veces también los carga el diablo, por así decirlo, porque no recogen toda la información que necesitan y lo digamos así, al final el fabricante también tiene unos intereses empresariales, entonces no podemos comprar siempre el paquete completo. Oye, se dice, hace poco leí un libro que dicen que en el año hay 50 billones de fallas de rodamiento, que equivale al 0,5% de los rodamientos que se fabrican en el mundo. Es un dato que yo lo leí, está en un libro de mantenimiento. De hecho, lo cargué en uno de mis videos y lo coloqué ahí. No es poco, o sea, 50 billones de fallas es interesante dependiendo del impacto que tiene al año. Que genere. Entonces, efectivamente, las fallas ocurren, la lubricación es vital, pero quizás el porcentaje que se le atribuye habría que analizarlo. Para ir cerrando la parte esta de rodamientos, ¿qué 3, 4 cosas tenemos que tener en cuenta, ya pensando en la planta, para reducir al mínimo estas fallas de los rodamientos e intentar alargar la vida útil del rodamiento? Hay dos tipos de mantenimiento. Por una parte está el mantenimiento. Hay tres partes, en realidad. Es antes de tener el rodamiento. Antes de tener el rodamiento, las plantas tienen que tomar decisiones políticas, entre comillas, de decir qué marca de rodamiento van a utilizar, que eso es un factor importante. Una vez que ya logran y toman la decisión de decir, ya, esta es la marca o estas van a ser las marcas que yo voy a utilizar, tienen que ver con qué proveedores van a trabajar para poder lograr la tranquilidad de que lo que están comprando es genuino y es lo que necesitan. Entonces es un trabajo que tiene que hacer el área de compras, ¿ya? Y Vale. trabajar con proveedores que también tengan un soporte técnico, que no sean transaccionales simplemente, sino que también puedan brindar algún tipo de apoyo técnico. Eso es lo primero. Lo segundo es el almacenaje de los rodamientos. El almacenaje de los rodamientos consiste en tener un ambiente idóneo en bodega para que los rodamientos tengan una vida útil lo más amplio o lo más amplia posible, la humedad que se necesita, la temperatura en la bodega, la polución, vibración, etcétera. Todo eso tiene que estar bien trabajado y el bodeguero también tiene que ser una persona que conozca de este tema y sepa almacenarlo y lo proteja como corresponde. Ya. Y el tercero viene a ser lo que hace el mecánico que interviene en el equipo, que en este caso es el que se preocupa de desembalar el rodamiento antes de montarlo, haga un montaje adecuado, conozca las técnicas de montaje en frío, en caliente, reducción de juego, hidráulico, etcétera. Conozca de lubricación o ese equipo también haga una lubricación inicial adecuada, un seguimiento de la lubricación en el tiempo, puedan instalar el rodamiento y ese equipo trabaje con la alineación que corresponda, ¿ya? Todas esas variables ya de intervención son las que se tienen que manejar a la perfección. Entonces, si tú cuidas esas tres variables, se va a dar la cuarta, que no es para mí no es parte del mantenimiento, que es mal dicho mantenimiento predictivo. ¿Ya? Eso es totalmente personal, quizá aquí van a llegar tomates por todos lados, pero el, el mantenimiento predictivo no es otra cosa más que hacerle exámenes al rodamiento para saber cuándo falló. Entonces, si esos exámenes son importantes, son vitales, o nosotros no nos tenemos que hacer exámenes, nos tenemos que hacer exámenes. Los exámenes los tenemos que hacer a cada instante. O sea, el examen es muy importante, pero no te va a curar. O sea, el examen te va a decir, oye, estás comiendo mucho, estás tomando mucho azúcar, estás fuerte en lo que es sal, estás equivocándote en la parte de ejercicio, estás durmiendo poco. Esas son las causas de tus problemas. Pero finalmente el examen no te va a solucionar absolutamente nada, te va a ayudar simplemente a tomar una decisión de cambio de vida antes de que tú mueras, por decirlo, o antes de que tú te enfermes gravemente. En el caso de los rodamientos es exactamente lo mismo. Las vibraciones son súper importantes y hoy día con la inteligencia artificial, todos los que estudian vibraciones
discúlpeme, pero si no utilizan inteligencia artificial, lamentablemente sin trabajo vas a estar. ¿Por qué? Porque hoy día los informes que te entrega la IA con un buen prompt son muy, muy completos. Y si tú tienes conocimientos de rodamientos, puedes hacer un informe sin ser nivel 4 en vibraciones. Entonces, para mí, lo que es control vibracional es muy importante. Termografía, ultrasonido, para saber el estado del rodamiento. Pero si no hiciste bien todo lo otro, da igual. O sea, ese control vibracional te va a decir cambie, 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 cambie. Y lo ideal es que esto no lo estés haciendo en cada momento. Entonces, el control sintomático es importante, sí, pero es parte de la estrategia de aviso de que estás teniendo una falla. Y existe quizás una quinta parte que vendría siendo un análisis de falla, que no se le puede hacer a todos, ya, porque es cosa de tiempo, cosa de costos, pero si tú quieres hacer mejoras en equipos que no están rindiendo lo que corresponde, una vez que falla el rodamiento, es importante saber por qué esto ocurrió. Te coloco un breve ejemplo. Hace un tiempo atrás, en una planta industrial, un rodamiento que vibracionalmente estaba teniendo problemas de lubricación por el envolvente de aceleración que estaba teniendo, en este caso, el control vibracional. Lo sacan y dicen, no, este rodamiento falló por lubricación porque los informes vibracionales así lo decían, pero cuando se le hace el análisis de falla, el rodamiento tenía un desgaste en 360 grados asociados a un ajuste inadecuado, el rodamiento había quedado apretado. Entonces, claro que el rodamiento me ayudó el control vibracional para quizás evitar una falla catastrófica, sí. ¿Me descubrió la causa raíz? No. No. ¿Te fijas? Y el problema tampoco estaba en el montaje ni en la lubricación. El problema estaba en que el trabajo previo se hizo de mala forma. Entonces, si tú trabajas todas estas aristas, el éxito está garantizado, Alejandro. Claro, pero la dificultad, como en muchos otros aspectos técnicos que veo dentro de la industria, es que tienes que tener en cuenta muchos factores, porque si vamos al inicio de la pregunta, lo primero que has dicho es asegurar un suministro adecuado y de calidad y almacenar lo que parece algo como que muchas veces se da por hecho, pero si no has dado esos primeros pasos en la base, utilizar inteligencia artificial para hacer un análisis vibratorio y ir muy fino, tiene que ir después de haber asegurado lo primero, porque si no, a lo mejor estás diciendo que va a fallar el equipo y no logras ver por qué muchas veces, y es porque al inicio del proceso no estás asegurando la calidad y trabajar adecuadamente. Es como que tienes que ir buscando primero los checks básicos de que estás trabajando adecuadamente y luego ya profundizar en esas técnicas avanzadas, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú quieres saber por qué falló un rodamiento, ¿Mm? es algo muy complejo. Yo siempre Claro. hago la analogía en la parte de salud. Un médico forense es una persona que está con muchos años de estudio y prácticamente todos los días está viendo por qué ocurrió un deceso, por ejemplo. ¿Sí? Pero es mucho más económico trabajar en lo que te estaba diciendo. Es mucho más económico invertir y capacitar y tener buenas personas en la parte de compra. Es mucho más económico tener buenos mecánicos, es mucho más económico invertir en personas que almacenen bien. Si tú trabajas Sí. esas tres áreas, el impacto económico, Claro. tremendo. El ahorro es bestial. El ahorro es bestial y no está en la parte técnica específica, sino que está en la otra parte. Creo que esto es aplicable a casi todo relacionado con el producto técnico industrial que podemos trabajar en diferentes áreas. Sí, es verdad. Y a veces nos queremos complicar la vida y la vida es muy simple. Tal cual. Qué bueno. Es decir, las cosas son. Es decir, llegar a un porcentaje de optimización alta, no muy alta, porque la excelencia es muy cara. Eso todos estamos de acuerdo que la excelencia es muy cara y hace falta mucho esfuerzo y muchos recursos y tal. Pero hacer las cosas bien, no te digo ya ni muy bien, bien es muy fácil. Únicamente tienes que hacer lo básico. Tú haces lo básico bien y ya tienes un porcentaje de optimización muy alta. A veces hay que entender las bases y aplicarlas sencillas. Oye, y ojo, que no sé si ocurrirá allá, pero acá en Latinoamérica hay una frase que yo la uso mucho. Hay tiempo para hacer las cosas 2 o 3 veces mal, y si hay que hacerla de nuevo rápido,
y sea una cuarta, tengo tiempo para hacerla 5 o 10 veces. ¿Por qué no me doy el tiempo para hacerla una vez bien? Bien. Sí, es cultural, yo creo que también esto. Pero yo soy positivo y optimista en este aspecto. No sé allí en Chile, el área que tú trabajas, pero aquí como que la filosofía y cultura de fiabilidad, de empezar a entender que es mejor trabajar una vez y hacer las cosas bien, que seguir por el camino de la reparación correctiva, parece ser que ese mensaje está siendo cada vez más potente. O sea que yo soy optimista en este Sí, sentido. mira, fíjate que en ese sentido uno ve que hoy día los profesionales que están en las plantas industriales son personas capacitadas, antes también lo eran, pero hay una gran diferencia en la velocidad de producción de los años 80, 90 a la velocidad de producción en los años 30, diría, Sí, 2030, 2020. sí. Entonces, hay otras variables que también están incidiendo en el buen trabajo de cada uno de nosotros. O sea, la velocidad productiva de hace, no sé, 50, 40 años atrás no es la misma de hoy día. Te fijas, los desafíos van cambiando, lo puedes ver en cosas simples como, no sé, digo simple, pero visible, en la Fórmula Uno, por ejemplo, que antiguamente para poder correr las velocidades eran diferentes, las intervenciones tenían tiempos diferentes de trabajo y hoy día cada microsegundo corren. Entonces, los niveles de exigencia hoy día también son mayores. Claro, las reglas cambian y nosotros tenemos que cambiar con ello. Ya Así está. es. ¿Tienes otra área, aparte de este experto en rodamiento, podemos decir youtuber? Explica un poco cómo empiezas aquí, qué es lo que haces en Leal Mecánica, para el que no te conozca, que yo supongo que casi todo el mundo te conocerá, pero para el que no te conozca, una pequeña introducción. Oye, Leal Mecánica lo cambié, sí. Así que se llama, lo cambié ese fin de semana. Estuve trabajando en el. Ah, Por eso no lo había visto. Le puse Rodatech X. vale, lo ¿Ya? dejaremos, lo dejaremos en los enlaces. Rodatech X. Sí, sí. Perfecto. Si quieres ahí te puedes meter, si tienes acceso a la página para que veas. Le quise cambiar el nombre. Bueno, ahora voy a responder tu pregunta y después hacer lo- lo- los cortes. Eh, Mira, yo llevo 15 años, 15, 16 años de experiencia laboral. Yo ya estoy a los 40 años y siempre, desde que estuve en la universidad, me he dedicado tiempo a la parte docencia, siempre. Y me gusta también la parte comercial. Entonces, cuando llegó el momento de escoger la carrera universitaria, estaba entre profesor de matemática o ingeniero. Finalmente me fui por la parte de ingeniería y hasta antes de la pandemia trabajaba o trabajo incluso todavía en una empresa comercial, ¿Mm? pero siempre estuve ligado a la docencia. Hice clases en algunas universidades un par de horitas a la semana. Y cuando llegó la pandemia no permitió seguir con este tema de la docencia por tema presencial y desarrollamos o se desarrolló fuerte la parte e-learning, la parte virtual y con mucho, en realidad sin ninguna motivación especial, dije, voy a empezar a subir algunos videos de YouTube, veo que hay poca información de rodamiento, eh, y subí mi primer video hace 4 años atrás, sí, 4 años atrás. Y subí 3 videos y vi de que la gente empezó a verlo y después seguí subiendo algunas otras cosas durante este tiempo de pandemia. Y en paralelo también me juntaba y hacía algunos talleres virtuales con personas que querían aprender un poco más de rodamiento, mantenimiento, lubricación, etcétera. Y ahí partió como una forma de seguir eh, ejerciendo algo de docencia que me gusta mucho compartir y aprender, en este caso de los alumnos también. Y fíjate que con el paso del tiempo me empezó a gustar un poco y ahí vamos avanzando. Youtuber igual es una palabra un poco chistosa, me Bueno, molestan pero... harto, me molestan harto acá y no, yo me siento bien, sí, a mí me da lo mismo.
A mí me Eh, parece, bueno, yo lo he utilizado en el término positivo, es decir, creo que sí, estás sí. aportando de manera gratuita al resto de la gente, o sea que me parece Oh, algo bastante positivo. oye, yo dentro de las plantas de repente me dicen, mira, yo en el youtuber. Entonces, es chistoso. Pero no, bien, ahí vamos, entretenido. Le quise dar una vuelta este año y me gustaría tomármelo en serio en realidad. Entonces, lo que antes para mí era, durante estos 4 años para atrás, un hobby o Ujú. algo, entre comillas, liviano, hice esa metamorfosis, ese canal se llamaba efectivamente Leal Mecánica, y, y Leal Mecánica está asociado a mi apellido, ¿ya? Y la mezcla con mecánica. Pero al final también descubrí de que, y en este tiempo de análisis, de que en el fondo a la gente le da lo mismo quién es uno, ya, y la gente es súper egoísta, uno es súper egoísta, y el canal es de la gente, o sea, no es mío tampoco. Qué Así que bueno. por eso quise darle una nueva forma a este canal. Este canal va a hablar exclusivamente de lo que es rodamiento y todo lo que le rodea. Y vamos a incluir un poco de tecnología también, mostrando actualizaciones en la parte mantenimiento y todo lo que se asocia a lo que es tecnología aplicada al mantenimiento de equipos rotativos. Por eso el nombre Rodatech Mm, ya X. Y le vamos a, como dicen ustedes, le vamos a dar caña este año. Vamos a, no sé si está bien dicho, pero lo he escuchado harto. Y vamos a darle fuerte. O sea, quiero que sea un canal grande. sí. Yo he aprendido bastante con tus vídeos. He sido, soy suscriptor tuyo desde hace tiempo. Y únicamente por hacer un comentario, si antes era un hobby y ahora vas a empezar a trabajar en serio, estoy convencido de que el canal va a ser un canal, para mí se puede convertir en un canal de referencia, si no lo es ya, en el principal canal de referencia a nivel de español, a nivel de castellano, del mundo de los rodamientos, y sobre todo al integrar esa parte de tecnología, que yo creo que es clave, cómo podemos integrar esa tecnología, lo que has comentado antes de la inteligencia artificial, ¿no? Para hacer esos análisis y poder tomar decisiones, creo que puede ser una diferenciación muy, muy grande y ayudar a mucha gente, que al final tenemos mucha gente que se está incorporando, que ya está en la industria, mucha gente que se está incorporando, que conseguir información con los nuevos formatos es difícil. Entonces me parece que este tipo de iniciativas son necesarios para poder digitalizarnos de verdad y actualizarnos y que la gente pueda, que sea más fácil, ¿no? Aprender del mundo industrial y de la gente que estamos dentro. Sí, por lo mismo el cambio del nombre, por decir, Rodatech X, de alguna manera X es un anónimo. Me toca a mí iniciar este canal, voy a hablar de rodamientos, pero tengo que integrar conceptos que la plataforma que es YouTube, que es una tremenda plataforma, lo hace. O sea, llevo estudiando casi un año de cómo los otros influencers en otras áreas Ujú. eh, crecen. Entonces me llamaba la atención y decía, crecen porque la gente busca entretenimiento. Entonces, y está bien. Pero ¿qué pasa si ese entretenimiento también yo lo logro sumar con al entregar algo que les pueda servir a alguien? Entonces, existen canales que se dedican a la parte de tecnología y que lo hacen muy bien. Hay canales que son filantrópicos, es súper entretenido. Hay canales que se dedican a la parte automotriz, que son la parte automotriz, la parte técnica es como la parte más fuerte en YouTube. Pero en el área de nosotros no hay poquito. No hay, no, no hay. Es un reto mayúsculo, porque son, o por lo menos como yo lo veo, en el sentido de, son conceptos técnicos, son ideas que aparentemente se pueden explicar de manera sencilla, pero no son tan sencillas de comprender, ¿no? Por lo menos para alguien que está iniciándose, o si sale de tu área de expertise, es como que es difícil. Entonces, yo lo veo ahí que ahí tiene un buen reto en cómo hacerlo entretenido y creo que va a ser un proyecto y divertido. Sí, sí. Este año, como te digo, 2025, nace Rodatech, evoluciona.
de Leal Mecánica. De hecho, este canal inicialmente se llamaba Ingetub JL. Partió así el 2020, a mediados de 2020. Y después, por ahí por el 2022, le puse Leal Mecánica. eh, y hoy día ya no es Leal Mecánica y viene en su tercera fase y es Rodatech X. Y este Rodatech X, la idea es que pueda trabajar e integrar lo que la gente pregunta, porque hay muchos comentarios. Yo me nutro mucho de eso. Hay muchos comentarios, no solamente en el canal de uno, sino que en distintos canales. Hay que hacer estudios y qué es lo que la gente quiere saber. Entonces, Ujú. las cosas que preguntan, si yo veo que hay patrones que se van repitiendo, tomo esas ideas y después las aterrizo con una metodología que le podemos llamar youtuber, ¿no es cierto? Y ese tiene que ser el formato youtuber donde hablas a cámara o no, utilizas otros elementos, pero que sea dinámico, con música de fondo, entregar conceptos y tiene toda una estructura. Sí. ¿Cómo ha impactado la creación de contenido, esta parte de YouTube que estamos hablando, en tu vida profesional? ¿Tuvo un impacto en tu vida a nivel del mundo, en el mundo comercial, a conectar mejor con la gente? ¿Te sirvió para algo en este aspecto? Eso me parece también muy interesante. Mira, muy buena pregunta. Creo que igual llevo tiempo creando contenido, pero no me considero una persona conocida. Entonces, si bien es cierto, llevo tiempo creando contenido, hacia el exterior me he encontrado, sí, con algunas personas que me ubican de los videos, pero son pocas. Entonces, más que un impacto hacia afuera, ha sido para mí un impacto hacia la parte interna. ¿Por qué? Porque es algo en lo que sí te puede dar una diferenciación. De hecho, tú puedes buscar en tu área o en el área técnica personas que de alguna manera creen este tipo de contenido y me ha costado encontrar, son muy poquitas. Entonces, eh, creo y veo una oportunidad de desarrollo en esa área, ¿ya? Entonces, ¿en qué ha cambiado en este tiempo? La creación de contenido me ha mostrado realmente que es algo importante, que no es algo fácil, es algo muy complejo y que me gustaría seguir trabajándolo, no por lograr un alto grado de fama, sino que simplemente porque me gusta, me entretiene, me hace bien, me sirve incluso para salir un poco del, entre comillas, agobio de pronto laboral o estresante, del ambiente estresante del trabajo que se genera. Es como una pausa que yo logro hacer porque tengo que pensar en otras cosas, tengo que ponerme en el caso de las personas que van a ver estos videos, ¿ya? Yo dejé por muchos meses de publicar videos precisamente para poder entender cómo tengo que plantear esto. Y eso me ha ayudado muchísimo. Aprender a comunicar es vital, o sea, hay que ver cómo mejoramos eso. Entonces, el gran cambio que para mí ha significado desarrollar esto y que lo puedo externalizar es poder mejorar mis formas de comunicación. Qué bueno, qué bueno. Totalmente, me parece muy buena reflexión, estoy totalmente de acuerdo. Tienes, cuando te pones delante de la cámara, ya sea para grabar un vídeo, para explicar cosas complejas de manera sencilla, entretenida, que la gente lo pueda entender, luego lo tienes que editar, tienes que aprender de tantas cosas y ser capaz de comunicar tan bien que te obligas a ti mismo a mejorar a unos niveles bestiales. Es decir, yo ahora mismo veo, yo llevo un año solo, pero yo veo mi primer vídeo y veo esta entrevista que ahora mismo estamos teniendo y digo, bendita la hora en la que empecé a hacer esto porque te cambia totalmente la manera en la que comunica, la manera que te relacionas con los demás. A mí me parece que es alucinante y lo recomiendo. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿tenemos muchos vacíos todavía en el mundo industrial, las cosas como son para la creación de contenido? ¿Cómo,
¿Por dónde le recomendamos? Si hay alguno como algún loco como nosotros que quiere iniciarse en esto, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú le recomendarías para empezar? Que no cometa el error de hablar de solo hablar de lo que a uno le gusta o lo que uno sabe. Hay que esforzarse y hay que investigar qué es lo que la gente necesita saber y hacer un mix entre lo que yo sé con lo que la gente quiere saber. Entonces, eh, si uno persevera y solamente sube video, sube información, comparte contenido de lo que uno sabe, eh, no vas a lograr a generar una comunidad. Entonces, eso es uno. Y lo otro, aprender todos los días de las personas. O sea, los que más te enseñan son tus alumnos, son tus clientes, son las personas con los que compartes. Y yo siempre he tenido, a pesar de que hoy día existe el celular, yo siempre he tenido agenda. Entonces anoto todo lo que voy viendo, ideas, las anoto, las escribo y las dejo almacenadas. Entonces, mi consejo, no sé si llamarle consejo sería eso, o sea, aprender un poco de eso, qué es lo que se busca en Internet, porque esto también de alguna forma se puede transformar en un negocio. Entonces, cuando yo te digo he dejado de pasar a ser un hobby y darle este nombre y desarrollar algo, es porque también yo lo estoy viendo como un negocio, ¿ya? Y así debe ser para que sea sostenible en el tiempo. Exactamente. Totalmente, totalmente. Puede empezar como un hobby, pero si le coges el gusto y te gusta y está aportando valor al mercado, porque al final es un mercado, ¿no? Un mercado de gente que consume ciertas cosas, pero si tú aportas valor, yo creo que debe de convertirse siempre en un negocio con el tiempo, de una determinada manera u otra, cada uno encontrará su forma, pero la única manera de que sea sostenible en el tiempo es que te genere unos ingresos, porque si no, ¿De al qué se final vive? de qué se vive, exactamente. Todos necesitamos ingresos para poder comer. Entonces, y para mí también el que genere ingresos demuestra que el contenido y lo que estás haciendo realmente aporta valor. Porque si consigues que de alguna manera capitalizar lo que estás haciendo de una manera u otra, eso significa que estás aportando valor a la gente, ya sea de la manera en lo que sea. Porque si no, no hay negocio. Es decir, si ganas dinero es porque aporta valor. Si no, normalmente es que no hay suficiente valor. No, y lo otro, si tú eres capaz de generar un euro, un dólar, o de forma virtual, Hmm, ¿por qué no puedes generar 1 millón? totalmente. ¿Por qué no? ¿Qué hay que Totalmente. hacer? Sí, sí. Y en otras áreas lo han conseguido. En otras áreas de creación de contenido lo han conseguido. Por lo que poder se puede. Ahora hay que encontrar la manera en la cual hacerla en nuestro sector, que es la, Ese es el la, punto. es la lucha que tenemos por delante. Ese es el punto. Y el punto es, tú dijiste algo importante, es el mercado. El mercado está, el nicho está, pero de pronto uno se equivoca en, en no ver o entender las señales de lo que la gente necesita realmente. Y estamos en esa Totalmente. búsqueda. Totalmente. En eso andamos. En eso andamos. Vamos a pasar, José, a la última parte de la entrevista. Como has comentado antes, llevas 15 años en el sector ligado a la parte comercial de una empresa. Y en la conversación previa que tuvimos, me gustó bastante tu filosofía un poco del mundo de la venta. Yo soy un gran friki de la venta, me apasiona. Entonces tengo preguntas básicas. La primera sería, ¿qué crees que debe tener un buen técnico comercial para desarrollar una carrera potente, una carrera interesante en el mundo industrial? ¿Cuáles son esas habilidades clave? Yo trabajo hace 15 años para una distribuidora, una empresa que distribuye repuestos industriales acá en Chile, una empresa de capitales mexicano y trabaja con marcas de rodamientos, accesorios, lubricantes, etcétera. Creo que un buen técnico tiene que tener paciencia y dedicar los primeros años a estar en terreno. Eh, un técnico de universidad que no haya pasado por la experiencia de ir a conversar con clientes está difícil. Entonces, tiene que dedicarle los primeros años a estar en planta, a estar en terreno. Ojalá siempre estar ligado a la parte de terreno, ir a planta, ir a hablar con gente.
independiente al área digital, cómo se ha ido dando hoy día, es importante de que una parte de tu tiempo, y en la parte inicial, ojalá más del 50-70% de tu tiempo, lo dediques a estar en terreno, conocer personas, tratar de vender, entre comillas, pero sin ofrecer nada, sino que estar visitando. Eso es lo primero. Lo segundo, irse capacitando en las partes más débiles que tengan las personas. Yo entré al mundo de los rodamientos y me di cuenta de que es un tema poco conocido. A pesar de que se usa mucho el tema de los rodamientos, no se profundiza, a pesar de que hay mucha literatura, se profundiza poco. Entonces, identificar cuáles son los repuestos o el área de mucho volumen, y tratar de aprender un poco más de la media y estudiar un poco más. Entonces, terreno y estudiar. Y el tercer punto hoy día que es vital, que tú entiendas de marketing digital, o sea, logres utilizar bien tu correo. Ojalá pudieses tener tu página, manejes tus redes sociales con inteligencia, ser prudente en ese sentido, eh, y ubicar un poco el concepto de marketing digital y entender esos conceptos de email marketing, de post para promocionar cosas, LinkedIn. hacer contacto a través de internet, pero eso es en paralelo, y tiene que ser paulatinamente un estudio y una aplicación, pero ese para mí sería como la torta, no hay un secreto, esto es tiempo, o sea, un buen técnico no se va a forjar, creo, solamente en la universidad. De hecho, te voy a contar una experiencia. El- yo cuando entré a trabajar, también el tema de rodamiento, justo me presentaba como ingeniero, que manejo esto, soy muy bueno en esto, en lo otro, por tratar de vender, ¿ya? Y de repente me llaman de una empresa X y me dicen, ya José, mira, tuvimos una falla, y era, no sé, llevaría un par de meses trabajando, y queremos saber por qué falló esto. Y ya me puse mi casco, me puse todo mi traje, parecía astronauta, y cogí la camioneta, me fui a la, a la planta. Entonces yo abro el portón del taller, por ejemplo, y se abre el taller y yo voy entrando y se abre como una luz, así, justo el astronauta viene entrando, el especialista en rodamiento, y el círculo al medio como que se abre, así para que yo pueda entrar a la conversación y les diga a ellos qué pasó. Y yo voy viendo la mesa, puro un charqui de rodamiento, así una bolita por acá, una, una, una aro por acá, un charqui. Me preguntaron qué había pasado. No tenía idea. No, no. Pero que eso es un rodamiento, no sabía. Claro, oye, pero tú me llamaste porque falló un rodamiento. Yo no sabía que ustedes trituraban rodamiento acá. No tenía idea de lo que había pasado. Entonces, ahí aprendí que uno tiene que escuchar más que hablar. O sea, de hecho, hoy día, sí, llevo 15 años trabajando, pero en realidad sé muy poco. Sí, Entonces, hay que ir aprendiendo todos los días y escuchar. Eso. sí, totalmente. Añadiría que, bueno, que más o menos lo has dicho, pero el entender que esto es un mundo a largo plazo, bueno, casi todo en la vida es largo plazo, pero aquí todavía yo creo que más, y que aquí no te conviertes en un experto en 2 años, esto es mucho tiempo, tienen que pasar años, años y años para empezar a verte el ombligo y empezar a conocer de qué va esto, entonces tienes que pensar mucho en ese largo plazo y el resto de cosas que has dicho es que te lo compro tal cual. Creo que la clave, visitar planta, yo creo que los aprendizajes más grandes que he hecho, aparte de estudiar mucho, que ya lo damos por hecho, que tienes que estudiar, formarte y tal, pero los aprendizajes más grandes que he hecho y que no se te olvidan son los que has sufrido estando en planta, averías, paradas de mantenimiento y cuando has estado con los mecánicos, has estado allí analizando, has estado dando soporte, has estado con las manos en el barro, ese aprendizaje es de por vida. Y aprendes
muchísimo. Es decir, yo al final tengo, por así decirlo, 25, 30, 40 experiencias que digo, eso ha sido lo que me ha hecho como profesional y la mayoría de ellas vienen en planta con problemas grandes que no sabía, pero que aprender a solucionarlo allí me ha cambiado, o los fallos, que me he equivocado muchísimo, han sido lo que me han cambiado como profesional al final. Entonces me parece muy, 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 muy importante. Oye, sí, de hecho, estoy en un proyecto estoy desarrollando un libro, pero que no te Interesante. explica lo que es un rodamiento, sino que estoy sintetizando toda esta experiencia por ejemplo, la que te conté ahora, ¿Mm? hay muchas, y contar, o sea, oye, me pasó esto y terminó en esto. Y creo que la parte de experiencia es súper importante, súper importante. Sí, hay una. Me interesa el tema este del proyecto y hablaremos, pero yo un campo de estudio ahora que voy haciendo mis pinitos cuando tengo tiempo, que es lo que llaman el conocimiento tácito, ¿no? El conocimiento que se adquiere solo a través de la experiencia, ¿no? El otro día me hacía una pregunta y la llevo ahí dando vueltas y es diciendo. ¿Hay alguna manera posible de enseñar o de transmitir? Obviamente no el 100%, pero este conocimiento que está basado en la experiencia, este conocimiento tácito que ha ido la gente aprendiendo, ¿existe la forma de transmitir aunque sea una parte a la gente sin tener que vivir 20 años para poder cogerlo? ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en España hasta ahora tenemos una crisis de personal, ¿no? Que faltan mecánicos, faltan electricistas, faltan lubricadores. Es Sí. como una cosa que se habla mucho. Y yo sí me pregunto, ¿hay alguna manera de formar a esta gente en menos tiempo, no? Es un tema que me parece apasionante. A ver, eh, mira, yo creo que las empresas hoy día eh, toman planes de entrenamiento en función a un checklist de necesidades que levantan en plantas. Por ejemplo, dicen, oye, necesito hacer mi plan de capacitaciones. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen estas personas en planta? Perfecto. Y está bien, la capacitación es importante, pero me he fijado en otros lados que cuando ya llevan mecánicos 10, 15 o 20 años de trabajo, en otros lados utilizan y son como tutores de los nuevitos, por decirlo, y hacen un trabajo de trainee con ellos. Entonces, la forma más rápida que he visto yo es dos cosas. Por un lado, que las personas que tienen más experiencia y buenos resultados en la parte de mantenimiento puedan tomar algún novato como ayudante, por decirlo. Se Mm. utiliza mucho en producción. En producción hoy día está más automatizado, pero cuando estaba menos automatizado, eh, en producción siempre había como el operador jefe y después había un ayudante. Entonces, el ayudante finalmente era la persona que tomaba el cargo después de cierta cantidad de años. El operador maestro se iba, el operador primero se iba y quedaba el ayudante. Siempre me llamó la atención eso. Y, y lo veo porque fui instructor TPM, mantenimiento productivo total, entonces conocí a muchos operadores mantenedores. Entonces, si tú me preguntas cuál es la forma más rápida, yo creo que no es un consejo personal, no es salir al mercado y decir, se sube un aviso, se necesita mecánico con 2 años de experiencia, que use lentes, se coloque audífonos y utilice micrófono. No, yo creo que lo mejor es de pronto identificar en la parte de operaciones las personas que tienen y conocen ya el proceso y invitarlos a participar en la parte de mantenimiento, ¿ya? Y si están de acuerdo, ofrecerles un crecimiento laboral por un lado en ese aspecto y ponerlo como ayudante de algún mecánico que ya lleve tiempo. Y tú ganas muchísimo con eso. Qué bueno. Entonces, y adicionalmente, quizás colocarle un plan de capacitación con especialistas externos que le enseñen de lubricación, que perfeccionen técnicas de intervención de equipo, de rodamiento, de electrónica, etcétera. Así lo haría yo, no sé. Sí, 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 sí. La dificultad sí que veo es
el coste que suele tener hoy en día, no en el mercado en el que hablo, es decir, poner a personas, es decir, las empresas no están muy dispuestas, que también creo que es la razón por la que estamos viviendo actualmente esta crisis, es porque no se contrató gente joven a poner a aprender al lado de los que sabían. Ahora estamos teniendo una salida de una generación por planes de jubilación que se están jubilando, que ha sido la que ha dirigido y ha mantenido la industria en muchos países. Y al salir esta generación no se puso nadie joven a aprender y ahora resulta que quieren salir al mercado y encontrarlos formados. Pero es que no lo existen, porque no están. Entonces, yo creo que no va a quedar otra que hacer ese tipo de propuesta que tú haces o algo similar, pero algo hay que hacer y pensando en un medio y largo plazo, porque si no va a ser insostenible poder mantener la industria. Estoy de acuerdo, o sea, lo que pasa es que se van generando dos temas. Por un lado, el que trabaja en producción o la industria busca poder automatizar la mayor cantidad de procesos en su planta. ¿Mm? Entonces ha ido trabajando y haciendo foco en reducir la mano de obra en la parte de producción, lo cual no digo que esté bien o mal, pero son las reglas del juego. Y en el tema mantenimiento, hoy día tú necesitas una persona que domine múltiples áreas para ver un equipo. Lo puedes ver en el caso de los vehículos. El vehículo hoy día, ¿cuántos sensores tienen? No es el mismo vehículo de los años 80, de los años 90. Si bien es cierto, la mecánica central es exactamente la misma o muy parecida, pero hoy día tú tienes más variables en juego. Entonces, eh, creo que las empresas, cuando son empresas grandes, debiesen trabajar con instituciones de educación, yo lo he visto acá por lo menos, y van tratando de invertir en estas instituciones y van captando talentos, y esos talentos los van después colocando en diversos puestos. ¿Ya? Eso es una forma de irse nutriendo de personal. Ahora, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Lo que tú mencionas de que las personas más mayores van retirándose y van llegando, creo de que la evolución de la tecnología también ha ido pillando a estas personas que van saliendo. Entonces, de alguna forma, tiene que estar el conocimiento del proceso, esa sapienza de las personas que se están yendo, pero también tienen que ser personas abiertas de mente que quizás lo que se hizo por 10 años se puede hacer mejor, lo que se hizo por 20 años se puede hacer mejor. Entonces ahí hay que ir trabajando entre capacitación y esas personas que están entrando, capacitarlas con lo que hay, pero también que hayan podido compartir con las que se van yendo. Claro, claro, es un momento bonito, a la par de difícil, porque hoy en día tienes que, lo que tú has dicho, absorber el conocimiento tradicional, conocimiento tácito de las personas que salen de las cosas especiales de la planta de producción y de lo que sea, a la vez el conocimiento teórico y a la vez el conocimiento tecnológico. Ahora un profesional debe de adquirir diferentes patas, quizás muchas más patas que en el pasado, para poder lograr su función. Y eso es yo creo que es lo bonito también, ¿no? Que te puedes desarrollar a nivel profesional mucho dentro de la industria en este área. Es una oportunidad para ti, es una oportunidad para mí, es una oportunidad para todos, porque Sí, en la medida que nosotros podamos capacitarnos, vamos a tener mayores posibilidades, mayores oportunidades laborales. Lo otro que hoy día la globalización ha hecho de que pueda competir Chile con una empresa de Argentina, con una empresa de España, con una empresa de China. Se ha visto, por ejemplo, en el caso del acero, por ejemplo, acá se han ido cerrando algunas siderúrgicas porque no logramos o no fuimos capaces de competir con el acero asiático. claro. ¿Y qué hizo el acero asiático? Bueno, ellos fueron desarrollando y son más económicos, son más competitivos. Entonces eso ocurre en todo orden de cosas, en celulosa, en minería, en papel, en todo. Necesitas ser competitivo, necesitas que tus costos sean lo más bajo posible, tu rentabilidad sea la más alta posible y que tus precios sean competitivos. Entonces, la globalización ha traído que la empresa sea más eficiente, o sea, está la tecnología y en la ecuación hay que agregarle la competencia igual. Totalmente, totalmente. Bueno, pues José, con esta reflexión
Creo que vamos a ir cerrando la charla. No sé si tiene agradecerte, por supuesto, el tiempo invertido. Es bastante pronto a ti allí para ti, así que agradecerte haber madrugado y haberme cedido este espacio y esta conversación. Alejandro, no, para mí fue un gusto haber compartido contigo, muy, muy interesante, muy entretenida tu entrevista. Te doy las gracias por la invitación. Me siento honrado de haber sido parte de esta entrevista. He estado viendo lo que estás creando, cómo compartes con las demás personas y lo que tú también aportas. Y no tengo dudas de que ese es el camino, vas excelente. Así que me siento totalmente contento de poder haber estado acá, Alejandro. Gracias a ti realmente. Gracias, José. Y espero tener otra próxima charla en un tiempo ya con Rodatech X a tope y consiguiendo objetivos. Oye, el objetivo ese es la placa. Vamos primero por la placa. Vamos por la placa. Mira, en el momento que consigas la placa, haremos la segunda entrevista, si te parece. Me Y así la parece. podemos poner ahí y la presentas. Oye, sí, ahí hoy día te estoy diciendo que para allá vamos, para allá queremos llegar, así que Y lo a ver qué conseguirás pasa. seguro. Perfecto. ¿Ya? Pues a todos los demás, muchas gracias por escuchar Construyendo Fiabilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta Vale. luego.